said, who do you serve? We are the shadows. That served the light. ¿Qué tal amigos? Estas últimas semanas he estado enganchado al nuevo Assassin's Creed Shadows y se me ocurrió hacer un video comparativo desde el sentido histórico del juego, que está ambientado en una versión alternativa del Japón feudal, en donde voy a explicar los hechos históricos del videojuego con el acontecimiento real del cual está basado, abarcando el periodo Asuchi Momoyama que marca la etapa final del periodo Sengoku, encabezado por Oda Nobunaga, después de su victoria sobre el clan Takeda. También veremos uno de los acontecimientos clave que marcó tanto la historia de este periodo como en el videojuego, el asalto de Nobunaga a la provincia de Iga en 1581, una batalla importante que involucró a los Iga Iki, conocidos por sus artes ninjutsu. Asimismo, la influencia de los comerciantes portugueses y los misioneros jesuitas, que introdujeron el cristianismo y nuevas tecnologías como cañones y armas largas. Así que sí, este video te ayudará a entender un poco el contexto del Japón feudal del siglo XVI. Yo soy Ever y si quieres saber más sobre esta historia, quédate en este video que aquí te lo cuento. Assassin's Creed Shadows, el nuevo título desarrollado por Ubisoft Quebec, ambientado históricamente en el Japón feudal del siglo XVI. Al iniciar el videojuego, nos presentan a uno de los dos protagonistas de esta historia, Yasuke, un sirviente y esclavo de origen africano que había llegado a Japón junto con los misioneros jesuitas portugueses, que eran sus amos, pidiendo una reunión con el daimyo Oda Nobunaga, para que éste les diera permiso de que los jesuitas habitaran su territorio a cambio de comercio. Oda Nobunaga se percató que los acompañaba un guerrero cuyo tono de piel nunca habían visto. Al ver que los jesuitas portugueses lo trataban como un esclavo, Oda Nobunaga vio en él todo lo contrario, así que les pidió a los jesuitas portugueses comercio a cambio del esclavo, y estos aceptaron. Entonces pasó de ser un esclavo a asistente personal y soldado del ejército de Oda Nobunaga. Históricamente, a mediados del siglo XVI, los japoneses comenzaron a tener el primer contacto de su historia con personas provenientes de África, ya que algunos de estos llegaron al país junto con los misioneros jesuitas portugueses, que eran sus dueños. Yasuke fue un joven esclavo probablemente procedente de Mozambique, aunque los historiadores sugieren que realmente fue comprado por los portugueses en un puerto de la India antes de viajar a Japón, por lo que su origen sería imposible de determinar. Sirvió como sirviente de grupo de jesuitas del italiano Alessandro Valiniano al momento de llegar a Japón. Se desconoce su verdadero nombre, fecha de nacimiento, estructura familiar, lugar de nacimiento, origen étnico e idioma nativo. En una carta de 1581 del jesuita Lorenzo Mexia y un relato de 1627 de François Solier se refieren a Yasuke como un cafre, un término despectivo usado para referirse a tribus no bantúes del sur de África. Solier también se refiere a Yasuke como un more, lo que se interpreta como un moro, por lo que algunos historiadores han sugerido que Yasuke era musulmán. En 1579 llegó a Japón y en 1581 Valiniano junto con su esclavo viajaron a la capital para una reunión con Oda Nobunaga, un poderoso daimyo del periodo Sengoku y de inicios del periodo Asuchi Momoyama, para hablar sobre la situación de los misioneros católicos en el lugar. Nobunaga pidió que el esclavo fuera desvestido hasta la cintura y frotado para cerciorarse personalmente de que su tono de piel, negro como el carbón, era natural, pues creía que lo habían pintado así nada más por diversión. Tras quitarse las dudas, le pidió a Valiniano que se lo entregara. Nobunaga le dio el nombre de Yasuke y lo nombró asistente personal y soldado de su ejército. Se le entregó una casa y el derecho a usar katanas. El juego nos presenta a la figura histórica Oda Nobunaga en el apogeo de su poder luego de su victoria sobre el clan Takeda, usando armas de fuego como el arcabuz. El arcabuz es una antigua arma de fuego de avancarga y es antecesora del mosquete, y viene siendo esta que estamos viendo en esta imagen. Históricamente hablando, en 1575, Nobunaga se enfrentó al clan Takeda, que fue un clan de daimyo durante finales
del periodo Heian hasta el periodo Sengoku. Los Takeda eran descendientes del emperador Seiwa Tenno. Fue el 56º emperador de Japón, según el orden tradicional de sucesión, y pertenecían a una rama del clan Minamoto, que se llamaba Minamoto no Yoshikiyo, hijo de Minamoto no Yoshimitsu. Fue el primero en utilizar el nombre Takeda, y Oda Nobunaga derrotó al clan Takeda durante la famosa batalla de Nagashino. Fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en el castillo Nagashino, en la provincia de Mikawa, en Japón. El castillo había sido asediado por Takeda Katsuyori. Ahí se encontraba Okudaira Sadamasa, un vasallo de Tokugawa, también conocido como Shogunato Edo. Fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en todo Japón y que comandaba la defensa del castillo, el cual había sido atacado porque amenazaba las líneas de abastecimiento del clan Takeda. Tanto Tokugawa Ieyasu, que fue el fundador y primer shogun del shogunato Tokugawa, como Oda Nobunaga enviaron tropas al auxilio y liberación del castillo, y las tropas de Takeda Katsuyori fueron derrotadas. La victoria de la táctica de guerra occidentales de la armada y del uso de armas de fuego de Nobunaga sobre la caballería tan famosa del clan Takeda es citada continuamente como un punto de inflexión en el arte de la guerra japonés. Muchos historiadores aseguran que esta fue la primera batalla moderna que se disputó en el país. Oda Nobunaga fue el primero en utilizar, además de barricadas de madera, también usó descargas de artillería circular, lo que le dio la victoria en Nagashino. Por otro lado, el segundo protagonista es una shinobi proveniente del Iga-Iki. Era una república estilo militar de confederación de ninjas en la provincia de Iga, durante el periodo Sengoku de Japón. Una de las dos principales escuelas de ninjutsu, Iga-Ryu, se atribuye y toma su nombre de esta confederación. Se cree que las técnicas de espionaje y guerrilla desarrolladas por las milicias de guerreros campesinos de Iga formaron la base para el ninja o shinobi tradicional de la región. Históricamente, el ninja era un espía e infiltrado en el Japón premoderno. Las funciones de un ninja incluían asedio e infiltraciones, emboscada, reconocimiento, espionaje, engaño y más tarde eran guardaespaldas. Siguiendo la historia de la batalla de Okiasama en 1560, Oda Nobunaga, de provincia de Owari, comenzó su ascenso como un prominente daimyo Eno del centro de Japón, expandiendo rápidamente su territorio. En 1567 comenzó su invasión de provincia de Ise, que estaba entonces en gran parte bajo el control del clan Kitabatake. Poco a poco hizo que los vasallos de Kitabatake se cambiaran a su lado y forzaron a Tomufasa Kitabatake, el jefe del clan, para demandar por la paz después de la batalla del castillo de Okawachi en 1569. Como parte del acuerdo de paz, Tomufasa adoptó al hijo de Nobunaga, Nobukatsu, como su heredero, cediendo gran parte de su autoridad a la Oda. En diciembre de 1576, Nobunaga y Nobukatsu asesinaron a la mayor parte del liderazgo restante de Kitabatake, cimentando así su control sobre Ise. El joven Nobukatsu, que ahora tenía el control sobre Ise, decidió expandir su dominio para incluir también a la región de Iga. En marzo de 1578, Kai Shimoyama, un ex vasallo menor de Kitabatake de Iga, visitó a Nobukatsu en su residencia en Masugashima y lo incitó a invadir a Iga, enumerando las fechorías que se cometían allí. Tentado por la posibilidad de agregar Iga a su dominio, Nobukatsu envió a Kazumasu Takigawa para construir un castillo en Maruyama, en Iga, y serviría como un punto de partida para la campaña. Alertados de las intenciones de Nobukatsu por la construcción del castillo, los guerreros de Iga decidieron atacar antes de que se hubiera completado. Atacaron el castillo Maruyama a plena luz del día el 24 de noviembre de 1578, tomando completamente por sorpresa a Takigawa. Se vio obligado a retirarse del castillo, ya que las fuerzas de Iga lo habían quemado. Reensambló los restos de sus fuerzas en la cercana Tsuzumigamina, pero fue nuevamente derrotado y se retiró a Ise. Avergonzado y enojado por este revés, Nobukatsu quería atacar inmediatamente a Iga, pero fue persuadido a esperar por sus asesores. Todavía decidido a atacar un año más tarde, formuló una invasión de 3 puntas al año siguiente y partió a Matsugashima el 6 de octubre de 1579. Sin embargo, las fuerzas de Iga pronto se enteraron de los preparativos de Nobukatsu e hicieron planes para conocerlo. Nobukatsu y su fuerza principal de 8000 hombres entraron a Iga a través de Nagano Pass al día siguiente, pero fueron emboscados mientras lo hacían.
Las tropas Iga en espera hicieron un uso intensivo de su conocimiento del terreno y las tácticas de guerrilla para sorprender y confundir al ejército de Nobukatsu. Se retiró sufriendo grandes pérdidas. Cuando su ejército se desorganizó, las otras dos fuerzas más pequeñas, 1500 hombres liderados por Tsuge Sabur-en a través del paso Onikobu y 1300 hombres liderados por Nagano Saki Endosuke a través del paso Aoyama, se encontró con destinos similares, con Tsuge perdiendo la vida. Las pérdidas de Nobukatsu sumaron miles. La campaña por lo tanto fue un desastre. No solo fue derrotado Nobukatsu, sino que también había perdido a sus dos generales. Además, Nobukatsu no había consultado con Nobunaga antes de lanzar su ataque. El ataque de Nobukatsu había sido motivado en gran parte por el deseo de demostrar su mérito hacia su padre. En cambio, Nobunaga estaba furioso cuando se enteró de las acciones de Nobukatsu y amenazó con repudiarlo. Aquí viene Oda Nobunaga. El 30 de septiembre de 1581, Nobunaga lanzó su propia invasión hacia Iga, en una escala mucho mayor. El desencadenante inmediato de esta segunda invasión fue la visita de dos residentes de Iga a la fortaleza de Nobunaga, en Azuchi, un mes antes, durante el cual los hombres se ofrecieron a servir como guías para una invasión de la provincia. Nobunaga estuvo de acuerdo y recompensó a los hombres. Para ese entonces, Oda Nobunaga estaba en el apogeo de su poder, controlaba la mayor parte del centro de Japón, incluido todos los territorios que lo bordeaban. Por lo tanto, pudo reunir un gran ejército que atacó la provincia de Iga desde todas direcciones. 12,000 hombres bajo el mando de Nahide Niwa y Kazumatsu Takiwara, entrando desde el Tsuge al noreste. 10,000 hombres bajo el mando de Nobukatsu y Nobuzumi Tsuda, entrando desde Ise hacia el suroeste, 7,000 hombres bajo el mando de Ham Ujisato y Yasuharu Wakisaka, entrando desde Takamaki al norte, 7,000 hombres bajo el mando de Nagamasa Asano, entrando desde Ase al suroeste, 3,700 hombres bajo el mando de Junkei Tsutsui, entrando desde Kasama al suroeste, y 2,300 hombres bajo el mando de Hidemasa Hori, entrando desde Tarao al noroeste. Contra este gran ejército de 42,000 hombres, los defensores de Iga solo totalizaron a 10,000 como máximo, y estos se extendieron por toda la provincia. Las fuerzas de Nobunaga avanzaron, incendiaron castillos, santuarios y templos, y encontraron poca resistencia. Las acciones militares más significativas fueron el asedio al castillo Higiyama, que se había convertido en el punto de reunión para las fuerzas del norte de Iga, y el asedio del castillo Kashiwara en el sur. Con la rendición de las fuerzas en el castillo Kashiwara, la resistencia organizada de Iga llegó a su fin. Oda Nobunaga él mismo recorrió la provincia conquistada a principios de noviembre de 1581 y luego retiró sus tropas, poniendo el control en manos de su hijo Nobukatsu. Para 1582, Nobunaga dominaba toda la parte central de Japón, así como sus dos principales caminos, el Tokaido y el Nakasendo, por lo que quiso extender su dominio hacia el oeste. Mientras sus generales eran enviados a distintas regiones para proseguir las conquistas militares, Nobunaga fue a descansar en el templo Hono. Akechi Mitsuhide, uno de sus principales generales, decidió traicionarlo, dio vuelta atrás sobre su ruta y sitió el templo, en lo que se conoce como incidente de Honoiji. Nobunaga murió en el lugar al cometer seppuku. Es un ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. Formaba parte del Bushido, el código ético de los samuráis, y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor, en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o más bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados. La ceremonia formaba parte de un ritual más elaborado que se realizaba generalmente ante algunos asistentes clavándose un arma corta en el abdomen, tradicionalmente un tanto, aunque sus restos no pudieron ser encontrados debido a que el templo se incendió completamente. Por último, las conquistas militares de Nobunaga iniciaron un proceso de unificación del país, el cual había estado sumido en continuas luchas por tierras y poder
entre los distintos terratenientes locales. El proceso de pacificación del país fue continuando por Toyotomi Hideyoshi, otro de sus principales generales, quien tomó la autoridad de Nobunaga tras su muerte, gracias a que fue él quien vengó su deceso al vencer a Mitsuhide. Finalmente, la unificación del país fue completada por Toyotomi en 1591 y posteriormente consolidada por Tokugawa Ieyasu, aliado y vasallo de Nobunaga, con el establecimiento del shogunato Tokugawa en 1603. Por ello, Nobunaga es considerado como el primero de los tres grandes unificadores de todo Japón. Si el video te gustó, regálame tu like, déjame en los comentarios si te sabes otros datos sobre este tema. Yo soy Ever y nos vemos en otro video. Cuídense. Chao.